Buenos días, amigos y amigas de Pienso Luego Estorbo. Bienvenidos hoy viernes ya 24 de febrero, víspera de un largo puente de Andalucía, del 28 de febrero, fiesta de la Comunidad Autónoma Andaluza, y ya a tan solo 38 días de la Semana Santa. Bueno, pues ya está aquí lo que todos nos temíamos y lo que todos intuíamos y lo que todos sabíamos, que el Partido Socialista, que el gobierno del doctor Sánchez había quitado, había reducido, había modificado el delito de malversación de caudales públicos para que todos los mangantes del proceso de Cataluña del 1 de octubre pues se vieran beneficiados. Pero claro, lo mismo que en todas las leyes, que en el solo sí es sí, lo mismo que en la ley trans y lo mismo que en todas las leyes que están sacando ideológicas, pues se le estaba avisando que la reducción del delito de malversación no solo era para beneficiar a los catalanes, sino que eso tendría consecuencias y ya la empieza a tener. Bueno, pues ya aquí está. Ayer, dos de los que están en cárcel ya por el delito de los ERE, por el robo ese de los 680 millones de euros, que se sepa, y yo siempre digo lo mismo, que se haya podido probar. Imaginaros lo que no se haya podido probar. Es decir, esto puede tener unas dimensiones gigantescas. Bueno, pues ya lo tenéis aquí, ni más ni menos que dos de los condenados, en concreto Carmen Martínez Aguayo, que no era ni más ni menos que la consejera de Hacienda con los gobiernos de Chávez y de Griñán, pues ya ha pedido la reducción. Y el otro, pues el de la agencia IDEA, ni más ni menos, el que sirvió de caja de Pandora para todo este mecanismo fraudulento que se inventaron por los ERE. Así que estas dos piezas claves, la consejera de Hacienda y el director general de la agencia IDEA, ya han pedido la reducción de las penas. Y no os perdáis, los abogados, en su libre ejercicio naturalmente y en defensa a ultranza de sus clientes, pues han pedido que los 6 años de cárcel a los que habían sido condenados, más las penas accesorias, bueno, pues que se queden reducidas simplemente a inhabilitación. Como si eso ya a la señora Carmen Martínez Aguayo, con la edad que tiene y con la trayectoria que ya tiene, le sirviera para algo. Bueno, pues esta inhabilitación, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Entonces, por algo que es muy elemental, que como siempre os he comentado, que esto es de la primera a la segunda clase de primero de derecho penal. Tendrán efectos retroactivos todas aquellas leyes que favorezcan al reo. Fijaros bien, aunque cuando entre en vigor la ley ya haya incluso sentencia firme. Es decir, que si la señora Aguayo y todo esto de los ERE, por cierto, el paisano nuestro también, Paco Vallejo, el de la Carolina, también está en prisión. Bueno, pues aunque cuando haya entrado en vigor la reforma de la ley de malversación, bueno, pues aunque estos ya tengan sentencia firme con la ley anterior, como esta ley les beneficia, pues siempre se aplica la ley que favorezca al reo. Aunque os repito que ya, a pesar de que haya entrado en vigor, cuando hubiera recaído sentencia firme, que es el caso este. Bueno, pues ya aquí la tenemos. De 6 años de cárcel han pedido que se le quite la prisión y se quede simplemente en una pena de inhabilitación. ¿Cuántos de estos más habrá? Pues lo mismo que con el sí es solo sí. Ya sabéis, apenas iba a haber unos casillos, bueno, pues ya van por 550 y creo que 70 y tantos malhechores ya están en la calle. Y además el Consejo General del Poder Judicial, creo que ayer sacó una norma que es un varapalo tremendo para el gobierno socialista, que dice que los efectos de la ley son irreversibles y que ellos calculan que va a estar aplicándose esa ley del sí es solo sí aproximadamente unos 4 o 5 años y que esperan que entre 4 y 5 mil reos ya condenados se beneficien de esa ley. Pues a pesar de eso, estos siguen peleándose, siguen discutiendo y no se reforma ni lo más mínimo la ley. Además, ya antes de ayer habéis visto en el cara a cara este que hay en el Senado entre el señor Feijóo y el presidente del gobierno, cómo el señor Feijóo ha cambiado la táctica y ahora se dedica a hacerle preguntas al presidente muy concretas. Señor Sánchez, ¿va usted a reformar la ley si es solo sí? Señor Sánchez, si está usted en los maltratadores, contésteme. Y el otro, que si con peras vengo. Le contestaba por la guerra de Putin, le contestaba
que si habían subido el IPC, que si habían bajado el salario, que si le habían subido. Es decir, no contestaba a nada absolutamente de lo que se le preguntaba. Una nueva técnica parlamentaria que adopta el señor Sánchez con la absoluta impunidad de no contestar nada de lo que se le pregunta. Le preguntan por una cosa y él contesta lo que se le ocurre, cuándo se le ocurre y cómo se le ocurre. Bien, el resto de mi reflexión de hoy va a estar un poco ceñida a la moción que, como sabéis, va a presentar el lunes Vox. El presidente Santiago Abascal va a presentar una moción de censura que yo creo que no sirve para nada. Y como sabéis, al final la va a presentar, la va a defender Ramón Tamames, excomunista, profesor de economía, casi nonagenario, que va a cumplir 90 años, que eso también es un hándicap para ver si este hombre está en condiciones físicas de aguantar 2 o 3 sesiones duras, como me imagino que serán, de una moción de censura. Además, me extraña mucho este planteamiento y ahora lo desmenuzaré poco a poco. Me extraña mucho porque incluso Ramón Tamames ha dicho que ya ha pactado con Vox, que no va a hablar nada del feminismo, con el follón que hay de la ley trans, la LGTBI, el sí es solo sí, que no va a hablar nada del modelo autonómico, que es uno de los principales baluartes de Vox. Y esto es un Estado fundamentalmente autonómico y es un Estado en el que las competencias están transferidas casi en su totalidad a las comunidades autónomas, excepto unas pocas, excepto defensa, la hacienda pública, el resto son competencias autonómicas. Y dice Tamames que él va a hablar de lo que él quiera. Entonces, mi primera reflexión es que no hay ninguno en Vox que sea capaz de defender una moción de censura. En segundo lugar, si no se va a defender el programa de Vox, ¿para qué esta acrobacia? Como ustedes saben, en España las mociones de censura tienen que ser constructivas, es decir, presentar una alternativa de gobierno, un programa de gobierno y un nuevo presidente del gobierno, que luego a su vez elegirá a su equipo de gobierno. Entonces, si va a hablar de lo que se le ocurra al señor Tamames, va a hablar no del programa de Vox, a qué esta acrobacia, a qué esta pirueta, que además a priori sabemos que está condenada a absoluto fracaso. Y el argumento nos dicen que Tamames va a hablar, no es que vaya a defender, porque esto está abocado al fracaso, va a hablar de cosas que le interesan a millones de españoles, más allá de los partidos. Y luego al final que exigirá una dimisión inmediata del presidente del gobierno. Entonces, esa es mi primera reflexión, que está demostrando Vox, en primer lugar, que no se toma en serio las instituciones. Porque lo que no puede convertir una moción de censura es en un programa de entretenimiento, que estemos ahí 2 o 3 tardes escuchando al señor Tamames hablar de lo que él quiera, no del programa de Vox, de lo que él quiera, y así nos tienen entretenidos, es decir, un espectáculo. Y en mi opinión, la política no debe de ser eso, ni tampoco utilizar el Congreso de los Diputados como si fuera un plató de televisión o un teatro. Porque si nosotros hemos elegido unos parlamentarios y hemos elegido unos diputados, es para que se dediquen a gobernarnos y se dediquen a emplear nuestro dinero público, que es nuestro, y se dejen de divertirnos. Yo no necesito diversión. Yo no quiero estar 2 o 3 tardes en un plató de televisión discutiendo un abuelo con 90 años, que ya, con todos mis respetos, representa poco en esta sociedad, o a pocos jóvenes, o a pocos trabajadores, o a pocos clase media, porque indudablemente, con todo el respeto y con todo el prestigio que pueda tener este profesor de economía, que yo no voy a entrar en esas valoraciones, pero en mi opinión creo que no representa ahora mismo el sentir del 90% de los españoles. Por tanto, no hemos hartado de decir
nos hemos cansado de decir el populismo de Podemos, el populismo de Esquerra Republicana y el populismo de todos los partidos de la izquierda. Y ahora, pues a mí se me antoja que esto es cualquier cosa menos un proyecto serio. Una oposición responsable, que en este caso es Vox, está obligada a guardar las instituciones, el respeto que le estamos tanto pidiendo al doctor Sánchez y a su estrambótico gobierno y a toda la coalición esta Frankenstein. Un partido formal, como yo creo que debe de ser Vox, pero me está demostrando con esto que no lo es, con esto y con otras cosas, no puede transformar una sesión de las Cortes en un programa de entretenimiento. Esta iniciativa es una ocurrencia tan singular como descabellada. Se hablaba de todos estos partidos nuevos, de Vox, de Podemos, de Ciudadanos, de regenerar la vida política. Pues miren ustedes, regenerar la vida política, entre otras cosas, pasa por rescatarla de la banalidad populista y abandonar esa extravagancia y devolver no el espectáculo que vemos a diario en el Congreso de los Diputados, sino devolver una cierta sensatez a las cámaras. Por tanto, vamos a ver, el otro día leí en un artículo por ahí que decía que Ramón Tamames, cuando iba a las tertulias famosas del eminente Luis del Olmo, ya muchos de vosotros acordaréis de él, pues Ramón Tamames tenía la costumbre de quitarse los zapatos. Bueno, pues ya puesto en faena, pues y en este show que van a montar a partir del lunes o cuando la presidenta del Congreso estime oportuno, pues podía subir allí a la tribuna de oradores también descalzo. Al fin y al cabo, como se trata de una función recreativa, pues que no falte ningún detalle en el escenario. Si ya tenemos allí al abuelito descalzo, como hacían las tertulias de Luis del Olmo, y ya completamos el reality show y tenemos, en fin, yo entiendo que el Pedro Sánchez, que la Moncloa están ya encargando a la tienda más cercana al Congreso de los Diputados palomitas. Palomitas porque vamos a un teatrico y ese teatrico, pues si está acompañado de palomitas, pues ya está. En fin, creo que esto no sirve para nada y al final el espectáculo pues será, sobre todo, cuando dice hoy que él va a hablar de lo que estime oportuno. Bueno, pues como os decía, ya estamos en Cuaresma, ya estamos a 38 días de la Semana Santa y antes de ayer fue el Vía Crucis en la catedral con la imagen de nuestra borriquilla y presidida por el señor obispo. Ya fue el Vía Crucis en la catedral y la imposición de la ceniza a todos aquellos que se quisieron acercar a la catedral a este acto. Bueno, pues ya lo decía el obispo, la Cuaresma es un tiempo presidido y marcado por el recuerdo de Dios, ya una preparación seria que nos conduce hasta la Pascua del Señor y nos constituye con un testigo fuerte y valiente del amor a Dios entregado a los hombres en signos eficaces de luz y esperanza. Así que aquí os dejo, vamos a tener un puente lo más agradable posible, yo por lo menos me lo voy a tomar, que siempre viene bien un descanso y olvidarse un poco del mundanal ruido, así que nos vemos la semana que viene por aquí, por YouTube, en nuestro programa de reflexión Pienso, luego estorbo. Y antes de terminar, un detalle que, como siempre, os doy mi teléfono para que me comentéis cosas. Hay un padre que está muy cabreado con Julio Millán y con el presidente de la Diputación porque están utilizando los colegios para hacerse fotitos, para hacerse cuando el padre ni ha dado autorización para que saquen a su hijo, ha salido en varias fotos, ha salido en... Y entiendo que hay que preservar todo lo posible, o al menos los periodistas cuando hacen esas fotos de Julio Millán y del presidente de la Diputación haciendo ahora campaña, no han ido en 3 años y medio los colegios, pero bueno, ahora como quedan 2 o 3 meses para las elecciones, hay que hacer todo lo habido y por haber. Bueno, pues entonces desde aquí, pues bueno, decir que al menos se utilizan esas fotos, pues que pixelen las imágenes de los pequeños, porque este amigo de la tertulia esta de Pienso, luego estorbo estaba el otro día muy enfadado porque ni él ha dado autorización y en varias de las fotos que han salido en los medios de comunicación aparece su hijo y no le ha gustado ni lo más mínimo. Lo dicho,
que Dios os bendiga y que ya mismo estamos en Semana Santa, ya quedan nada más que 38 días. Un fuerte abrazo a todos, adiós.